mirar si podemos arreglar este chicharrón que no me deja prender 230 kilos de peso. De una manera tan horrible. Trata netamente de una varada, de una reparación más. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Gente, así arranca este nuevo video. Los pongo en contexto. Resulta que el video de hoy trata o trataría o va a tratar, o no voy a alcanzar de que trate sobre ir a Villa del Rosario, norte de Santander, que es muy cerca acá de Cúcuta, y es que esa zona tiene algo muy especial de manera histórica. Ahí como adelanto, ahí empezó toda Colombia. Pero estamos en problemas de nuevo. A ver, problemas no, yo sé que eso se soluciona. Se tienen que ver este video de principio a fin, porque en él hay 2 videos muy importantes que me manda el mecánico, en donde me enseña a revisar o a comprobar si la batería o el regulador está malos. Es un video muy didáctico en el cual enseña cómo medir estos parámetros de voltaje con un multímetro. Entonces, parce, nunca sabe cuándo nos va a pasar eso. Así que guarden este video, véanselo de principio a fin, y si conocen a alguien que de pronto haya tenido estos problemas, se lo envían. Además que gracias a Dios, al universo, a la vida, a Namekusei, al Supremo Kaiosama, posiblemente también al señor Piccolo, Son Gohan, estamos en una casa, entonces no hay problema, eso lo solucionamos. ¿Qué es lo que pasa? Yo sé que ustedes se acuerdan que saliendo de Bucaramanga me molestó el tema eléctrico, la moto no prende, no carga, no coge energía, no alcanza a prender y suena de esta manera tan horrible. Horrible, suena horrible, no es bonito ver la moto sonar de esta manera. Entonces, pues ya estoy haciendo unas llamadas, estoy escribiendo a unos personajes, esas personas que uno dice, parce, a ese le pego el grito y asoma la cabeza. Ya le escribí a Juan Mecánico, ya le escribí a Fran. Fran es un parcero de Nelly acá de Cúcuta, norte de Santander. Posiblemente ahora lo vean en este video. Parce, gran aliado del canal. Fran estos días ha sido fundamental para mí acá en Cúcuta. No sé si ya salió en algún video. Entonces ahora que llegue se los presento. Él tiene también una TV Capper, un azul. Y él ya me anda gestionando algo por ahí. Y es un multímetro y unos cables para dar batería. ¿Por qué el multímetro? Porque hice una encuesta por ahí en redes, en este momento la hice hace unos 10 minutos, 30 minutos, preguntando, parce, ¿qué podrá hacer? Entonces, varias personas dijeron que podría ser el regulador. Le escribí a Juan Mecánico, a ver si Juan Mecánico me manda un video, a ver yo cómo podría ensayar o ver qué es el regulador. Posiblemente se necesita un multímetro y sé que Fran estaba por ahí intentando conseguirlo. Parce, Fran. En el alma, Fran y la esposa, muy amables. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Mirar si podemos arreglar este chicharrón. Es un chicharroncito, pero un chicharroncito que no me deja prender 230 kilos de peso. Entonces, vamos a esperar si él viene. Si logro conseguir el video de cómo revisarlo, lo reviso. Si es el regulador, parce, pues cambiar el regulador. Las cosas se dañan, las cosas hay que cambiarlas. Esto no se mueve solo. También está la gente de Motovac ya gestionándome las cosas por acá en Cúcuta. Uno de los asesores, creo que se llama Duan. Por si es la batería, pues para el tema de la garantía, cero problema con ellos. Me respondió parce en menos de 10 minutos. Entonces, cool el servicio de Motovac con esta vuelta. Entonces, gente, esperemos a ver qué nos dice Fran, y eso ya nos va a dar guía. Si este video se trata netamente de una varada, de una reparación más de un caso misterioso de la batería.
estoy muy sobreactuado, pero es el calor, es el bochorno me pone trascendental. O si no, pues esta sería la primera parte del video de Villa del Rosario. Entonces, gente, esperemos a ver qué pasa. No sé qué va a pasar. Como gran parte de mis videos, no hay un guión. El único guión es lo que va pasando. Pero lo único fijo es que siempre resolvemos. Entonces, gente, esperemos a que llegue el parcero Fran. Bueno, mi gente, por acá ya llegó el parcero Fran. Parce, alabado sea el Señor con este man. Vea, si yo no los había presentado en un video, pues vuelvo y se los presento. Y sí, Fran. Es que bueno, Parcero, mi Dios le pague. hombre, Ya estaba hablando por ahí con el mecánico. Me dijo, consiga un multímetro. Yo, parce, yo creo que el multímetro viene en camino. Bueno, me toca que revisar a ver si le metemos Muy el... buenas. ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien, bien, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo va? ¿Y qué? Y ya el man me va a mandar el videito a ver cómo podemos revisar esa vuelta. Estaba hablando con Juan Mecánico, que Juan Mecánico sí existe, ¿no? ¿Y qué dijo? El man me va a mandar un video, porque ya la vez pasada habían revisado si hiciera el embobinado, y este man, pues, el de Florida Blanca, dijo que estaba bien, ¿cierto? Luis Frank, yo no sé a los muchos, sí agradezco por usted, No veo cómo le ocurre. Dios mío. Bueno, y como hablábamos ahora que Fran ha sido tremenda bendición en este paso por Cúcuta Norte de Santander, pues acá me estaba mostrando que me trajo un detalle que eran los cables para pasar carga a la batería. Gran descuido mío de no cargar esos cables, pero gracias a Fran ya los tengo. Y también pues me dijo que pudo conseguir el multímetro para poder chequear la batería y el regulador. Bueno, gente, lo que les decía ahora, vea, Fran cayó. Dentro de los solos nunca estoy solo. Y trajo el multímetro que es para revisar lo que Juan Mecánico nos las cante. A ver si revisamos esta vuelta. Pero además porque es chévere uno aprender a revisar estas cosas, uno tiene que iniciar. Claro, porque hay cosas que cuando ve que uno varado, uno dice, ¿qué hago? Y más que para uno, huevón, de pronto hasta para alguien. Como que no, a mí me pasó lo mismo. Yo por eso también hice la encuesta ahí en TikTok porque, huevón, es interesante. Es más, un parcero hoy en Medellín me escribió y él estaba en las mismas. Sí. Yo le dije, parce, puede ser batería, o sea, le estoy contando lo mismo que me están diciendo a mí. Me está haciendo el TikTok que acaba de subir. Pero es que ayer no la aprendió. Ayer sí, marica, ayer la Sí. aprendí. Y la coloqué allí. Me hizo una magia que no prendió. Y eso es otra cosa que me pone a pensar porque otra persona por ahí dijo, puede ser una pacha suelta. Sí, claro. Porque esa intermitencia, weón. Y es que la intermitencia que yo me refiero es que la moto a veces prende, a veces no. A veces pasa muchos días y prende común y corriente. Y a veces al otro día ya está descargada. Vean a Juan Mecánico, parce ya también. Moviéndote. Ahora ya enseguida le va a hacer el videito, ¿listo? O no sentirse una afortunada, weón. Yo por eso es que me estoy volviendo como muy tranquilo porque ya siento que así está en la montaña, parce, siempre resulta una cantidad de gente, una voluntad, weón, impresionante. Fran me trajo los cables, parce, imagínate, vea. Claro, que queda uno por ahí tirado y con esto pasamos energía breve. Paran un carro, por favor ayúdenme y la prende uno, parce. Es un descuido, es que uno es muy descuidado, weón. Pero vea, nuevo implemento. Bueno, acá ya estábamos mirando los videos que mandó Juan Mecánico. Juan Mecánico es el dueño de Moto F Caldas y Moto F Caldas es el taller oficial de Yo Soy Mauro Giraldo. Ha sido un gran aliado para el canal y entonces ya con esos videos ya nos íbamos a disponer a revisar voltaje de la batería y algunos parámetros del regulador para saber qué estaba pasando. Esos videos los voy a colocar acá en pantalla y recomiendo que se los vean porque uno nunca sabe cuándo nos puede llegar a servir el saber cómo revisar esos parámetros. Mauro, bueno, entonces le voy a coger y le voy a medir voltaje de corriente directa. En este multímetro lo pongo en 40, pero no sé qué multímetro habrá comprado usted. Normalmente tiene que decir voltios de corriente directa. Mire que esta cosita que muestra así la línea derechita es voltaje de corriente directa. Y esta que muestra como así como en onduladita es corriente alterna. Lo vas a poner en corriente directa. No sé si tenga 40 o uno de 20. Pues en 20 puede ser. Sí, no hay ningún problema. Y vamos a medir qué voltaje tiene la batería.
Aquí lo podemos medir, mire. Ejemplo, esta tiene 12.83 y si yo lo doy a start me tiene que subir como mínimo a 14.2. Si me sube, el regulador está bueno. Listo. Mauro, vea. Mire que estaban en 12.80 y mire que ya va para arriba. Vea. Ella se sostiene más o menos en 14, vea, 14.17, 14.2. Listo. Eso significa que la batería, el regulador está bueno. El regulador está en óptimas condiciones porque me está mandando carga. Es lo único, el regulador, ¿qué es lo que hace? Coger la corriente alterna y convertirla a directa. Cuando él se quema, cuando el regulador se quema, no deja pasar la corriente. Entonces no, eso es lo que pasa. Solamente es el trabajo del regulador. Bueno, según los videos de Juan hay que pasarle primero batería a esta vuelta antes de hacer el resto de la gestión. Entonces vamos a pasarle batería. La aceleradita. Bueno, gente, entonces esta vuelta ya prendió y vamos a hacer los videos que mandó Juan. Fran por acá nos hizo la gestión, pero vamos a revisar ya los videos a ver cómo nos va con eso. Bueno, ahí estamos tratando de mirar cómo hacemos con eso, porque el multímetro que tenemos es diferente. Entonces estamos ya, Fran está consultando a la persona que le prestó el multímetro. Por acá está Don Luis también en la juega. Entonces, a ver, tenemos como la sospecha, pues Fran, mejor dicho, primera hipótesis la tiene Fran acá, y es que la batería puede estar mal. Si es la batería, yo creo que es lo que más me relajaría en este momento, porque la gente de Motovac ya está también en la juega. Vamos a probar el embobinado. Entonces, ¿qué es lo que decía Juan? Que empezar a medir como unos voltajes de esto. Este es el plato del embobinado. Sí, creo que es así. Eso va por acá al regulador. Entonces nos dice que lo primero que tenemos que hacer es probar esto con unos parámetros que él no dio. Es más, esos parámetros los voy a poner acá en el video para que ustedes también lo tengan, por si alguna vaina a ustedes les llega a pasar lo mismo. Esa es la gracia del video, ¿sí? Por si alguna vaina a ustedes les llega a pasar lo mismo. Yo no creo que vayamos a ir a Villa del Rosario. Mauro, bueno, le cuento, bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar el plato de bobinas, ¿sí? Esta parte de acá. Es este cable que sale. Son 3 conexiones de cable negro. ¿Listo? ¿Cómo vamos a chequear este plato de bobinas? Muy fácil. Vamos a prender la moto. Vamos a prender la moto que esté neutra y la vamos a encender. Ella debe de prender. El multímetro lo tenemos que colocar en voltaje de corriente alterna. Listo, lo vamos a colocar en 400. Espérame, yo lo busco aquí. En 400 voltios de corriente alterna. Listo. ¿Por qué tan alto? Porque como lo vamos a medir el plato de bobinas, él oscila demasiado. Entonces lo vamos a poner ahí. Listo. Ponemos el voltaje de corriente alterna y vamos a medir estos cables entre ellos mismos. Entonces vamos a colocarle a este que es el número 1 y este es el número 2 y nos debe mostrar en ralenti más o menos 23, 24 voltios. Y si yo acelero, este tiene que subir. Mire cómo sube. ¿Sí? Listo. Después lo vamos a medir entre el 1 y el 3 y debe medir lo mismo, más o menos 23, 24. Y si acelero, también debe subir. Listo. Y lo mismo entre el 2 y el 3. Mido acá y mido acá. Y también me debe medir lo mismo. Si alguno de estos no me mide 23 voltios en ralenti, es porque el plato de bobinas está quemado internamente. Listo. Es sino desconectarlo. ¿Cómo se desconecta? Él viene aquí conectadito, balón acá. La caja está aquí. La caja está debajo. Usted le aprieta este botoncito y lo jala. Este botoncito que tiene acá. Lo jala. Listo. Mauro, bueno, le vamos a hacer otro video. Listo. Entonces vamos a poner el multímetro en continuidad. En este dibujito, míralo. Listo. Para que lo vea bien. Vamos a ponerlo en continuidad. ¿Qué pasa en continuidad? Cuando se acercan las dos puntas, el multímetro chilla.
¿Sí lo escucha? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a conectar entre el 1 y el 2 y tiene que chillar, ¿sí? Entre el 1 y el 3 también debe de hacer lo mismo. Y entre el 2 y el 3 también debe de chillar. Ahora, si yo coloco cualquiera de estos tres contra masa, no puede hacer eso. Mire que no chilla. ¿Sí? Mire que no chilla el multímetro. Cuando yo lo acerco al chasis. Cuando yo lo acerco al chasis no puede chillar ninguna de las tres fases. Porque si chilla es porque una de las fases está tirada a tierra, está tirada a masa. Y si está tirada a masa, nos está diciendo que hay un núcleo quemado. ¿Listo? Bueno, y gracias a los videos que nos envió Juan Mecánico de Moto F Caldas, con Fran hicimos ese chequeo, revisamos los parámetros, seguimos los videos al pie de la letra. Por eso les dije al inicio de este video, véanselo completo porque les puede llegar a servir. Si conocen a alguien que tenga esta moto, le comparten el video. Es bueno que tenga presente lo que puede pasar para que quizás uno tenga la oportunidad de poder chequearlo de manera autónoma. No estoy diciendo que se salten al mecánico, sencillamente que esto nos ayuda a salir de una urgencia. Entonces, en serio, denle like, comenten y se lo comparten a otra persona. Y es que después de seguir los pasos al pie de la letra, se comprobó, se ratificó que la batería sencillamente salió defectuosa. Esta es una batería que tenía menos del mes de comprada. Entonces ya nos contactamos con Motovac en el video para que por favor nos hicieran el cambio y ejecutaran la garantía. Ahí ya hicieron las pruebas, espero que se alcanzó a ver, pues estaba desde la Insta grabando ahí, yo creo que se me vio fue la tusta. Yo creo que va ganando Fran. La batería al parecer puede estar mala, esos son temas que pasan. Una vez tuvo que bajar un pato, una gallina y dijo, esas cosas pasan. Entonces, pues estoy hablando con Motovac a ver cómo podemos solucionar. Bueno, entonces ya estamos haciendo acá la gestión con la gente de Motovac, a ver qué nos dicen. Es la batería. Pues vuelve y diga, estas cosas pasan, lo importante es que pasen estando en un lugar más tranquilo. Porque cayó muy rápido. Bueno, gente, actualización. Ya hablé con Motovac, parce, la respuesta fue así. Lo que yo les dije ahora, pues los productos pueden fallar, pero usted conoce el arte de una empresa en la postventa. Entonces ya ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos buscan en la zona en la que yo estoy un aliado, creo que así lo llaman pues como a nivel de ventas, un aliado, y ese aliado lo que hace es que me recibe esta batería, lógicamente, y me da otra nueva. Sencillo, parce, sencillo. Entonces ahí les dejo esa perla. Les mostraré cuando instalemos la nueva batería. Yo creo que evidentemente en este video ya no fuimos a Villa del Rosario. Si se pone, queda muy largo. Y tampoco gusta un video tan largo y combinando como tantos temas. Digamos que el objetivo también de este video era mostrar, parce, que las cosas pueden fallar. Pero que yo siento también depende uno cómo las maneje. Entonces, por ejemplo, si falla y uno también empieza a hablarle grosero a la marca directamente desde la primera comunicación, pues parce, a nadie le gusta que le vengan a hablar mal de esa forma. Ya otra cosa, si una marca, si un lugar, cuando uno va a pedir de manera respetuosa el tema de la postventa, ellos son groseros, parce, pues yo le doy la razón a la gente que se ofenda. Pero si el conducto regular se lleva de una manera pues adecuada, no hay problema, pues sencillamente se entiende que son aparatos. Por ahí ahora un amigo del canal que se llama Arley me colocó un buen ejemplo, dijo, se caen los aviones, no se va a dañar una batería, y tiene toda la razón del mundo. Yo he comprado electrodomésticos de muy buena marca, de marcas de manzana, y una vez me salió uno malo y al otro día me lo cambiaron, parce, sin problema de nada. Entonces, qué bacano, en serio, que Motovac tome las cosas de esa manera. Yo a veces digo que, o sea, es una marca para recomendar si responden de esa manera, parce. Entonces, muy contento. Muchas gracias a Fran, parce. Fran en Cúcuta ha sido un aliado del berraco. Fran y Lucía, pues, que es la esposa, les agradezco mucho, en serio, por estar pendientes. Muchas gracias a Juan, otra vez gracias.
Ya, si recuerdan ustedes el video pasado que para en Piedecuesta, que fuimos donde el parcero Javier, que hicimos el tema de la batería de la moto, ustedes recuerden que él revisó el embobinado, revisó todas las cosas, y tal vez la batería pues sencillamente sube por algunos minutos, algunas horas, y vuelve y cae la carga. Entonces, ya, esas cosas pasan, se pueden solucionar. Digamos que en carretera se soluciona pasándole batería con otra moto o con un carro, con los cables, y ya usted arranca y busca un lugar seguro para hacer el trámite. Pero estos temas siempre van a pasar, como se los decía, gracias a Dios me pasó estando acá en una casa, en una ciudad, digamos que intermedia o grande, pero que igual yo sé que las cosas se hubieran solucionado. Yo sé que Motovac me hubiera enviado la batería hasta el lugar donde yo estaba, pues para eso están los correos. Sencillamente también es un poco de paciencia. A veces la gente quiere como que, pero respóndame, pero tráigamela. No, pues hagamos el trámite normal, el conducto regular que se tiene que hacer, y qué chimba. La verdad que estoy muy contento también por la respuesta de ellos. Entonces, en la buena parce. Y bueno, este video que va ahí medio intermedio, pero este video hace parte del viaje. Esas cosas hacen parte del viaje, y que quizás el hecho de que yo lo suba es también para que ustedes entiendan de que estas cosas hacen parte del viaje, que en este video no hubo dron, que en este video no hubo ruta, pero en este video hubo tal vez algo que es muy común en el viaje, que son los temas mecánicos. Acá no es de marcas, la verdad que el tema de las marcas, que es que compre japonesa, que es que compre europea, que es que compre... Ay, no, chicos, la verdad que disfruten sus motos, dejen que los demás disfruten sus motos. Siempre lo voy a decir, el problema de las motos son las marcas y los marquistas, ¿sí? Entonces, ahí dejamos, mi gente, un abrazo pues para todos, y a tomarlo con su avena, que hoy está fresquito acá en Cúcuta, norte de Santander, y hay que aprovecharlo. En la buena.